Ya está con nosotros Alicia Oliveira. Muchas gracias por venir, Alicia. Gracias por invitarme. Muy gentil y muy generosa. ¿Cómo anda la campaña? Porque a todo esto hay una candidatura a senadora, mucho viaje a Río, Papa, avión presidencial, después me va a contar. Pero la campaña es una campaña intensa, corta, breve y muy fuerte. Es una campaña intensa y es muy importante. La gente tiene que saber que es necesario que vayan a votar, porque si no votan, no nos dan posibilidad de ir a votar. Porque ahora no van a elegir senador ni van a elegir diputado. Van a elegir a este grupo por la cantidad de votos con la posibilidad de presentarse posteriormente para ser diputado. O sea, su batalla es reunir el piso de voto necesario para poder estar en la general de octubre. Exacto. Este es, Lista 324. Exactamente. Precandidata a senadora nacional. Sí. Bueno, éxito, ¿qué le puedo decir? Hay tantas cosas. De cara a octubre vamos a hablar de definiciones y demás. ¿Le gusta la reforma judicial, por ejemplo? Es que no sé cuál es la reforma judicial. Bueno, la que se aprobó, la de los 6 proyectos. Ah, claro. Estas cosas así apuradas, atontadas, y en un bando como en el otro hay de todo. Yo los conozco bien, los conocí Naranjo, como decía el general, en las barricadas de París. Así que yo los digo, es siempre lo mismo. Bueno, hablemos entonces del avión. ¿Cómo es que una candidata de un sector opositor dentro del peronismo, que encabeza Momo Venegas, la presidenta invita, la sube al avión presidencial y la lleva a ver a su amigo, Jorge Bergoglio, que hoy es Francisco, a Río de Janeiro, aquí cerquita, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud? Eso se lo va a tener que preguntar a ella, no me lo tiene que preguntar a mí. ¿Pero la sorprendió, por ejemplo, o no? ¿O usted tiene una relación personal con la presidenta? No, yo no tengo relación personal. No me sorprendió porque ya me había llevado cuando asumió Jorge. Yo estuve en la delegación presidencial en ese momento. Así que supuse que podía ocurrir y ocurrió. Y ahí fui. Contenta y emocionada, intuyo. Me pareció muy interesante ver lo que estaba pasando en Río. Realmente es muy emocionante. La cantidad de chicos que había en la calle era impresionante. La vigilia en Copacabana del cierre de la jornada. Maravilloso. Eso era sumamente conmovedor. 3 millones de personas, hay que tomar magnitud y dimensión. Sí. Nunca antes Río asistió a una tan multitudinaria expresión. No se puede creer la cantidad. Además de todos los países del mundo había, ¿eh? No eran solamente brasileños y argentinos. Estaban de todos los países. Usted veía las banderas, los oía hablar. No, esto es conmovedor. ¿Qué es lo que más le conmovió de Francisco? De ese Francisco que en capítulos le habló a casi todos, más allá de los jóvenes. ¿Qué me conmovió? Sí, o que registró con mayor fuerza respecto a otras cosas. No, yo lo que más me emocionó, digamos, es encontrar en Francisco, para mí Jorge, algo que también que es el único hombre político que yo recuerdo, no digo que sea el único, que podía dialogar con la gente, es decir, dar un discurso y al mismo tiempo responder a los requerimientos y hacer el diálogo. Ese hombre se llamaba Juan Domingo Perón. Y esto yo lo vi en Jorge el otro día, era increíble. Empezaba a hablar, la gente gritaba algo, Jorge les contestaba. Es maravilloso. Está comparando al Papa con Perón, ¿eh? O al Perón con el Papa. Usted lo dirá, peronista como usted. Es impresionante que Francisco haya logrado en estos escasos 3 meses este viraje en términos de percepción al menos de un sector anticlerical en muchos casos, o por muchas razones, respecto al menos cierta simpatía y hasta cierto retorno a las iglesias, las parroquias. ¿Usted ve allí el principio de un cambio más profundo o no tanto como para envalentonarlo? Cada vez cuando Jorge, alias Francisco, empezó a actuar, la gente, ay, no se emociona, no lo podemos creer. No, a mí me hubiera impresionado que no lo hubiera hecho, porque Jorge... ¿Cuándo lo conoció usted, Bergoglio? Yo lo conocí en la década del 70, muy al principio de la década del 70. ¿Y hablaban de política? Sí. ¿Era el más político de todos los que estaban en la iglesia en los 70, 80, 90? Si usted tuviera que... Usted ha conocido a muchos. No. ¿Era el de mayor rol político o no? No, él tenía un importante rol político, pero en ese momento había otros con más rol político, como el padre Mujica. No, perdón, claro, rol. Quiero decir, más sentido político. Su sentido político
era muy importante. Y su capacidad, como puede dialogar con su público, digamos, puede ver lo que pasa. Y él veía lo que pasaba. Mire, Y así lo exponía y lo decía en las homilías. yo le voy a explicar una cosa. En el Colegio del Salvador, donde estuvieron mis hijos también, había un problemita. Estaban los chicos ricos que entraban por la calle Callao y los pobres que entraban por Riobamba. Pero los pobres y los ricos no se juntaban. Era toda la escuela parroquial, iban gratis, les daba educación, pero no se juntaban. Cuando Jorge fue provincial, al poco tiempo desapareció la escuelita de la calle Riobamba, porque entraron todos por Callao. Nadie sabe quién pagaba y quién no pagaba y estaban todos juntos. Qué impresionante. ¿Usted lo imagina? Bergoglio hacía homilías duras, contestatarias, críticas, fue su estilo. La presidenta en algún momento, con el expresidente Kirchner, después del 2005, dijeron, no vamos más. Sacaron la presencia oficial de la Catedral Metropolitana, la llevaron al resto del país, el argumento es hay que federalizar, etc. La primera reacción de la presidenta cuando Bergoglio se convertía en Francisco, es decir, nos alegramos de tener un papa latinoamericano, ni siquiera argentino. ¿Cree que hay conveniencia política en este regreso a la relación de la presidenta para con Bergoglio? ¿Que es un marco de institucionalidad? ¿O que siente que tal vez ella se equivocó y que en realidad Francisco era lo que... Mire, yo no puedo saber lo que ella siente, pero me alegro políticamente que hayan razonado las cosas como corresponde. Y yo decía, lo único que nos faltaba era la guerra con el Vaticano también. Y esto es lo que estamos evitando. Yo creo que esto es importante, que se camine en este sentido, que ella haya ido a Río de Janeiro y que haya visto a los chicos en la calle y lo que es el pueblo en serio, no la cámpora. ¿Y usted cree que vio a los chicos en... O sea, ese pueblo que usted dice pueblo en serio y no la cámpora, ¿cree que la presidenta lo sabe diferenciar? ¿O para la presidenta la cámpora es los chicos? No, no lo creo. No. Esto era diferente, lo tienen que haber visto. De la alegría... ¿Cree que es genuino el viraje de la presidenta? Yo no la voy a analizar a ella en esos términos. No quiero caer con algunas candidatas que solo se ocupan de la corrupción y el pensamiento ajeno. Lo dice por Carrión. No, yo no digo nada, yo no acuso a nadie, no sabemos de quién hablo. Yo me alegro que sea así, por los motivos que fueran. Alicia, respecto a la Argentina hoy, por su pasado, su militancia, su lucha en los derechos humanos, es una Argentina que tiene, en el caso Milani, un botón de muestra de ciertas anomalías en la mirada respecto al pasado, o que Milani expresa, en definitiva, un cobijo de la oposición para golpear al gobierno. No lo sé exactamente, pero esto último me suena bastante bien, lo que usted está diciendo, que es un cobijo de la oposición para golpear al gobierno. Yo tampoco sé si la oposición tiene muy claro lo que hizo Milani, ¿eh? No sé si... ¿Usted cree que Milani tiene que ser jefe del ejército o no? Yo no conozco el expediente, yo no hablo al divino botón. No quiero ser doña Tota hablando frente a la cámara. Yo desconozco el expediente, es cierto que se sabe muy poco de lo que pasó en el interior. Yo trabajé muchos años, por lo que trabajé muchos años sobre todo en la capital federal y en algunos campos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en La Rioja? ¿Qué pasó en La Rioja y qué pasó en el monte? Está en el Nunca Más de 1984 y hasta el propio Berbisky dice que Milani dio un paso al costado. Y claro, también dijo que Bergoglio era un asesino. Berbisky, ¿No se siente en la misma vereda de Berbisky? No, para nada. Cada uno tiene la suya y está muy cómodo. ¿Cree que el peronismo se recompone tras la elección de octubre? ¿O cree que quedarán los ismos, ya no peronismo, sino el masismo, denarvaísmo, moyanismo, cristinismo? Lo que pasa es que muchos que se dicen peronistas no lo son. Yo pienso que ahora hay probabilidad que se empiece a unificar el peronismo como corresponde. ¿Lo imagina detrás de Scioli, vislumbrando el 2015, o detrás de algún gobernador más opositor o incluso más asigana? Yo lo imagino detrás del Momo Venegas y de Alicia Oliveira.
Alicia, gracias por este ratito en la noche. Bueno, muy gentil y muy generosa, gracias. en plena campaña, un alto. De Alicia Oliveira, la mujer privilegiada que estuvo con el Papa Francisco. Usted no recibió regalos, ¿no? Mire si me regalan zapatitos. ¿Qué hago? Pausa, ya venimos. Cuando nos reencontremos, ¿quién es Lázaro Báez? De eso hablamos con Lucía Salinas, la autora de este libro que hoy salió de editorial.